gracias, y gracias a ustedes por venir, y a Casa América Cataluña por inventar cosas semejantes. Los latinoamericanos no inventamos el género de terror. Sus convenciones nacieron de experiencias que no pueden estar más alejadas de las nuestras. Por supuesto, siempre hubo elementos terroríficos en los relatos que el hombre articula desde que aprendió a contar. Pocas experiencias más humanas que el miedo. Pero en todos esos relatos, el miedo era apenas un elemento más. Los mitos creacionales incluyen dioses y monstruos capaces de destruirnos, pero en términos narrativos están más cerca de la épica que del horror. La historia de Edipo ficcionaliza el tabú del incesto, pero nadie diría que Edipo Rey pertenece al género de terror. Las fábulas abundan en elementos horrorosos, pero con una función didáctica. Nos hablan de peligros concretos de los que hay que cuidarse. No son cuentos de terror, más bien son cuentos con terror, donde el miedo es un ingrediente importante, pero no define necesariamente la forma narrativa. El terror se consolida como género precisamente cuando ciertos ejemplares de nuestra especie, para ser precisos, caucásicos del hemisferio norte a caballo entre el siglo XIX y comienzo del siglo XX, empiezan a dudar de su propia consolidación. Edgar Allan Poe descree del proceso civilizatorio de la América del Norte y espía los miedos que acechan desde los sótanos de las ciudades modernas. La locura, la pérdida de la identidad, la culpa. Desde la Inglaterra imperial, Mary Shelley especula sobre lo que puede ocurrir cuando el hombre emplea sus maravillosas facultades solo en pos de poder, riqueza o gloria. Por eso Frankenstein, el científico, no el monstruo, es el moderno Prometeo, porque roba el fuego de los dioses para crear algo que después no podrá controlar. Y Bram Stoker tematiza primero el miedo a perder la propiedad privada más inalienable, la sangre, la integridad sexual. Y en segundo término, la posibilidad de que la acumulación cultural y la nobleza, después de todo Drácula era conde, un señor refinado, ilustradísimo y por cierto maravilloso anfitrión, no bastase para poner coto a la bestia que todos llevamos dentro. ¿Y qué hay de nosotros? En nuestros bosques no hay lobos. Carecemos de científicos locos en buena medida porque durante mucho tiempo carecimos de científicos. Eso sí, siempre tuvimos curas y militares en cantidad industrial. Tampoco cultivamos el relato de fantasmas, por lo general afincados en casas decadentes. En primer lugar, porque nuestros fantasmas no suelen ser propietarios. La propiedad siempre ha sido cara en nuestros países y el crédito más que escaso. Y en segundo lugar, porque nuestros fantasmas son más bien movedizos y por ende ubicuos. Están en todos lados, en las calles y en el metro, en las escuelas y en las fábricas. Si algo nos sobra, son fantasmas. Empezando por aquellos de los pobladores originales de nuestras tierras, siguiendo por los criollos que pelearon todas las guerras de la independencia, y las víctimas de las pestes, por lo general importadas de Europa, y los militantes de la causa popular, y los anarquistas, y los desaparecidos, y las víctimas de la droga, y las mujeres golpeadas y violadas hasta la muerte, y los asesinados por ser distintos o por protestar, y los hambreados. De lo antedicho se desprende que aunque las figuras más típicas del género nos resulten distantes, no somos ajenos al horror. Por el contrario, el horror ha sido moneda corriente en nuestra historia. Solo que se trata de un horror distinto al que campea la literatura, el cine y la TV que nos llegan desde las potencias industriales. Los clichés del género provienen de sociedades satisfechas que ficcionalizan sus temores más profundos. Consecuentemente, nuestras sociedades insatisfechas han cristalizado horrores de otra calaña. Tendemos a hablar de monstruosidades que no son la excepción, como Drácula, Carrie o Godzilla, sino más bien la norma. Nuestros relatos de horror no se interesan tanto en la desviación puntual de la normalidad, como en el descarrilamiento generalizado de ciertos sistemas, el político, el social, la justicia, las instituciones. Por eso solemos estar más cerca de Kafka o del Orwell de 1984 o del William Golding del Señor de las Moscas o del George Romero de La Noche de los Muertos Vivos
que del hombre invisible o del silencio de los corderos. Para los latinoamericanos, el monstruo casi nunca es el individuo, sino más bien el mecanismo que dice hacer posible nuestra vida, cuando en realidad no cesa de oprimirnos. En consecuencia, nuestros mejores relatos de horror a menudo disimulan que lo son. Parecen otra cosa, pero en el fondo son terroríficos. Empezando por el relato fundacional de la literatura argentina, El matadero de Esteban Echeverría, que pretende ser un alegato contra la barbarie de un gobierno populista y sus seguidores, pero tematiza una de las constantes de la cultura latinoamericana en general y argentina en particular: el miedo al otro con mayúsculas, al que es distinto. Un miedo que se transforma en pánico cuando ese otro no está solo, cuando forma parte de esa masa monstruosa que algunos llamamos pueblo. Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, es formalmente un relato de non-fiction, porque cuenta un hecho real, el fusilamiento de un grupo de inocentes en 1956, a quienes se acusa de apoyar al depuesto régimen peronista. Pero arranca con el descubrimiento de una figura salida del canon de la literatura gótica. Hay un fusilado que vive, oye el autor. La existencia de ese ente fantasmático es lo que pone en movimiento a la investigación y por ende a la historia. Otro relato de Walsh, Esa mujer, a quien muchos consideran el mejor cuento de la literatura argentina, recuerda a Poe en la figura de un militar que se enamora del cadáver que debe esconder y custodiar. Suele pensarse que la historia oficial, Oscar a la mejor película extranjera en 1985, es lisa y llanamente un drama. Pero pocos relatos se adaptan mejor a las formas del género que nos ocupa. Una mujer descubre que el hombre con quien ha vivido toda la vida no es el marido, amante y padre ejemplar que pensaba, sino más bien un monstruo, y que no es el único en su comunidad, puesto que su monstruosidad ha infectado a muchos que consideraba amigos y hasta a sus familiares. Los monstruos de clásicos como La invasión de los ladrones de cuerpos tenían la excusa de que habían sido cooptados por un virus del espacio. Los monstruos de la historia oficial no tienen excusa. Pero por supuesto, tampoco podemos pretender que no existen monstruos hechos y derechos en nuestra tradición. El dictador, género despoticus, especie vulgaris, se volvió tan común que dejó de inspirar miedo para volverse digno de protagonizar operetas. Terminó extinguiéndose por el abuso de las relaciones endogámicas al estilo de los faraones, más o menos al mismo tiempo que el boom de la literatura latinoamericana, por lo cual todos estamos profundamente agradecidos. El revolucionario, género iconicus especie guevariensis, supo en su momento inspirar las pesadillas de la burguesía que usaba su figura para asustar a los niños. Pero tan pronto fue inmolado perdió peso porque sus zapatos eran imposibles de llenar y nadie logró emularlo con éxito. Hoy en día es una figura pop al igual que Frankenstein, Wall-E o el Lorax. Eso sí, cuidado, como Jurassic Park y la ingeniería genética nos han enseñado, nunca hay que dar a nadie por extinto del todo. Dadas las condiciones adecuadas, quién sabe lo que puede ocurrir. Quizás podríamos aprovechar la incipiente consolidación latinoamericana. Hablo de la jubilación de los dictadores sanguinarios, de la permanencia de gobiernos democráticos, del desarrollo de las economías y de la disminución, todavía insuficiente pero sí constante, del nivel de injusticia social, para imaginar un nuevo bestiario latinoamericano. Porque en sus mejores momentos el género de terror sirvió para identificar males endémicos de las sociedades que lo originaron. Y a todos nos consta que si algo sobra en Latinoamérica son males endémicos. Un monstruo insoslayable, aunque de naturaleza ambigua, sería el narco, gangsteribus incontrolabilis. Si bien suele ser oriundo de nuestro suelo y a menudo mora en él, sus costumbres predatorias se desarrollan y agigantan en suelo extranjero, algo inevitable, dadas las condiciones de su gestación. Frankenstein y Godzilla fueron consecuencia de experimentos fallidos. Que el narco aterrorice ante todo a los estadounidenses es lógico, dado que fue creado en los laboratorios de la DEA. Una figura cada vez más amenazadora es la del monstruo conocido como el empresario metido a político, Despoticus pecuniensis.
también nació a consecuencia de un experimento desgraciado, solo que en este caso en los laboratorios de las derechas, desconsoladas por la extinción de los dictadores. Como Drácula, el Despoticus Pecuniensis es afecto a la sangre humana y seduce a sus víctimas también a la manera del Transilvano, evitando que se le resistan. Es lo único que explica por qué les cree tanta gente cuando dicen que se han cansado de ganar dinero y que ya no quieren otra cosa que servir a los demás. Lejos de repelerlos, los símbolos cristianos los ponen cachondos. Lo que sí los espanta son los pobres, quizás porque huelen a ajo. Y aunque hay quien dice que una estaca en el pecho puede detenerlos, no existe evidencia empírica que lo corrobore. Esta especie no va ni siquiera al baño sin escolta. Por supuesto, al igual que la ecología general, la ecología monstruosa tiende a sus propios equilibrios. El Despoticus Pecuniensis no subsistiría como especie si no existiesen otras que garantizasen su prosperidad. Como por ejemplo la del camaleón social, Bradypodion specularis, que automáticamente adopta los modos y la forma de hablar de la clase a la que aspira, a la manera del Selig de Woody Allen. O el mandril apocado, Papio bartlebiensis, que aun cuando abusan de él prefiere no hacer nada para cambiar las cosas y todavía se pregunta por qué tiene el culo rojo. Por fortuna también existen especies menos dañinas. Por ejemplo, el león argentino, Infelix egolatrae, el demonio de las pistas de baile, Reggaetonidus imparabilis, la mujer pez globo, Siliconidus malapraxis, y el hincha de fútbol, o forofo, Golem maradoniensis. Ah, si tan solo uno pudiese cerrar las páginas de este bestiario y relegarlo a un anaquel inaccesible. Pero no se puede. Estos monstruos están allí, cerca nuestro, acechando. Ignorarlos puede ser fatal. Dejando de lado el sarcasmo por un instante. Ya pasó el instante. Todas las sociedades ven monstruos por doquier. Por ejemplo, hoy no hay monstruos más populares en el hemisferio norte que aquellos llamados el musulmán, el inmigrante y Dominic Strauss-Kahn. Y las nuestras no son excepción. Más allá de los deleites puramente estéticos que produzca, el género de terror es útil como lente de aumento o prisma, porque nos permite ver con claridad los puntos donde nos aprietan los zapatos y practicar variaciones que ayuden a identificar el genoma de nuestros miedos. En los últimos 20 años, sin ir más lejos, y acá desde donde llego a la cumbia, el monstruo más popular del catálogo argentino ha sido y es aquel conocido como el pibe chorro, Facito cumbiafilicus. En los momentos más críticos de su extraña popularidad, partidas de gente siempre perfumada estuvieron a esto de salir a las calles a cazarlos con antorchas y tridentes, como el monstruo de Frankenstein. Lo terrible es que esa fobia sirvió a los poderes establecidos para criminalizar a cualquier joven de tez morena por simple portación de cara, sospechando de él si viste como un pobre, y más aún si viste ropa de marca. Es que el pibe chorro es la corporización de nuestros peores temores. Nos recuerda que nuestra sociedad sigue siendo injusta, que en buena medida tenemos lo que tenemos porque a otros les falta, que no somos europeos sino latinos, que no podremos disfrutar tranquilos de nuestra abundancia y que no estamos ni estaremos a salvo mientras exista un Facito cumbiafilicus. O para ponerlo de otro modo, mientras el sistema en que vivimos sigue expulsando y descartando gente. Y ese es, lisa y llanamente, el material de las pesadillas. Por eso hay que prestar atención a las cosas que no nos dejan dormir. Es la única manera de asegurarnos que estamos despiertos de verdad. La fórmula es simple y de precisión matemática. Dime a quién consideras un monstruo y te diré quién eres.